Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Una de las primeras actividades cuando hacemos planes de seguridad y de prevención es identificar los activos a proteger. Pueden ser las personas, la propiedad o los procesos. Realizado este paso, sigue reconocer las vulnerabilidades y los riesgos, y de ahí vamos priorizando por probabilidad de ocurrencia, por el impacto que pueda traer sobre las operaciones de la empresa en caso de que pasara un incidente disruptivo, y además de este análisis debemos estar preparados a cómo le vamos a hacer frente, cuál sería la respuesta y cómo lograr la continuidad del negocio. Y este último concepto, continuidad del negocio, es muy importante en cualquier estrategia empresarial, desde operaciones, producción, el impacto financiero, de suministros, de capital humano y el tema que nos ocupa en este podcast, de seguridad humana, física y electrónica. Y es que desde que estamos en esta etapa de la gestión de riesgos, ya nos damos cuenta de que creer o incluso prometer un 100% de seguridad sería muy optimista, sería fantasioso y hasta irresponsable. Siempre hay un riesgo residual o eventos inesperados que pudieran dañar la capacidad operativa de una empresa, la salud de las personas, la imagen, la confidencialidad en su información o simplemente la interrupción de suministros necesarios para la producción, para las ventas o para el servicio al cliente. Ahora bien, un plan de continuidad de negocio no es solo tener buenas ideas. Se recomienda que sea un documento, una política interna con procedimientos y responsabilidades claras, no un plan general, sino hacerlo personalizado, un chaleco a la medida de la amenaza, tener un plan para incendios, otro para ciberataques, para pandemias, para huelgas, para falta de suministros. Además, esto le añade un valor agregado si lo conviertes en algo auditable y certificable. Para ello existe un estándar internacional para la continuidad del negocio que es la ISO 22301. De hecho, este estándar define el plan de continuidad como la capacidad de una organización de continuar con la prestación de productos o servicios en los niveles predefinidos aceptables tras incidentes de interrupción de la actividad. Esta es una definición de la ISO 22301. Y ojo con algo, la ISO 22301 no habla que la continuidad del negocio es regresar a las actividades normales, sino a niveles aceptables. Es decir, continuidad del negocio no es vamos a abrir como si nada, borrón y cuenta nueva. No, nos habla de que tenemos que ir a un nivel aceptable, el mínimo. Stephen Cobb de Willip Security recomienda 4 sencillos pasos para la continuidad del negocio. El primero de ellos es identificar y priorizar riesgos y amenazas. Y esto debe ser un trabajo en equipo, porque quizás para logística un riesgo puede ser el cierre de fronteras y la reducción en el abasto de materias primas. Y puedes pensar, ¿sí a mí qué? Pero como responsable de la seguridad y la prevención, debes de tener un plan de continuidad en este caso, porque quizás se necesite rentar bodegas, almacenes para tener stock suficiente sin depender del proveedor, y por lo tanto hay que brindar prevención y seguridad. Esta parte es de las más importantes porque muchas empresas no consideraron una pandemia en sus planes y en este momento están sufriendo las consecuencias, pero no lo olvides, no es un trabajo individual. Es muy buena práctica reunirse en una sesión con diversos tomadores de decisiones y operativos de departamentos, invitar a consultores o contratar empresas que se dedican exclusivamente a la analítica de datos, como la empresa Datamirror. Ellos trabajan con inteligencia artificial, con redes neuronales, usando fuentes abiertas de inteligencia y de Big Data, crean diversos escenarios y riesgos. De hecho, algo que me pareció muy interesante de su página, tiene un artículo donde mencionan que informaron a sus clientes sobre el brote de coronavirus desde el 30 de diciembre del 2019, prácticamente 7 días antes de que el gobierno lo anunciara de manera oficial y 10 días antes de la primera víctima mortal. Y parece que 7 días es muy poco, pero piensa en grande. Son 7 días que tiene una organización para cambiar sus procesos, modificar las órdenes de insumo, extraer a sus ejecutivos de países con riesgo, incluso tomar decisiones en la bolsa de valores, en la logística y muchos otros procesos, porque ante la crisis el tiempo es uno de los recursos más valiosos.
La segunda etapa recomendada es hacer un análisis de impacto para la empresa, y aquí es dejar bien claro cuáles son las actividades esenciales de la compañía para ser mínimamente funcional. Por ejemplo, si venden 100 productos diferentes y hay una interrupción, quizás tendrán que limitarse a los 10 más rentables, los más necesarios, los que sean materia prima para otros productos. Algunas empresas, por ejemplo, ante el inminente cierre de operaciones que decretaban los gobiernos locales, al ser consideradas como no esenciales, pues ¿qué crees? Cambiaron su producción. El ejemplo son empresas dedicadas a la producción de cerveza, empezaron a producir gel antibacterial. Y esto, además de ser pues una muy buena labor, se aplaude, también les permitió seguir operando con un mínimo rango, pero seguir usando su red de distribución. El negocio se redujo, pero no se paralizó. Eso es continuidad del negocio. En el impacto también se pone sobre la mesa cuánto es el tiempo que se podrá sobrevivir bajo estas condiciones, para de ahí ir reduciendo costos. El ejemplo, algunas empresas mandaron a sus empleados a home office. Esto, además de ser un beneficio para la salud, también representa una reducción en transporte, en comedores, en agua, electricidad, aire acondicionado en oficinas, pago de viáticos, combustible, reducción del personal de apoyo. O sea, sí hay una real preocupación por los empleados, no me malinterpretes, pero además hay continuidad del negocio al reducir ciertos gastos no esenciales. El tercer paso es ya crear como tal un plan de respuesta y de recuperación. Aquí en esta etapa es tener bien en firme los planes y los procedimientos. Por ejemplo, el plan en caso de incendio, qué procedimientos se activarán, la cascada de acciones. Ejemplo más simple. Piensa en una empresa que distribuye vacunas vía terrestre y el transporte, el camión, sufre una avería en la carretera. El plan de contingencia debe ser tener bien claro cuántas horas puede sobrevivir el biológico transportado, qué proveedores pueden dar el servicio de recuperación del material, cómo sería el proceso para evitar la contaminación o el daño por calor, cómo evaluar al finalizar el transporte que el producto sigue en buenas condiciones. Eso es tener un plan de contingencia, no es solo qué hacer, sino quiénes se involucran en las funciones críticas desde seguridad, logística, finanzas para aprobar gastos, sistemas, proveedores y clientes. Y perdón que insista con esto, pero debe de quedar por escrito. Todos los acuerdos, tratos, convenios, todo por escrito. Porque imagina que el evento del camión pasa en fin de semana y te dicen que si no les pagas en efectivo no te pueden dar el servicio un proveedor. Y no localizas a tu partner, con la persona que hiciste el trato. Pues con un acuerdo por escrito se pueden acelerar muchos procesos y recuerda que en una crisis el tiempo es un recurso muy valioso. Y bueno, esta parte es asegurarte que al menos los tomadores de decisiones y operativos saben que hay un plan y dónde pueden consultarlo para saber cómo reaccionar. La cuarta etapa es poner a prueba el plan y la mejora continua. Lo recomendable es hacer simulacros o pruebas del plan al menos una vez al año en los incidentes más críticos para el negocio. Con esto, pues te sirve para encontrar fallas, para actualizarte en caso de cambios en la organización como nuevos empleados, nuevos directivos que no conocen el plan de continuidad original. Esto sin duda es lo más importante porque no serviría de nada, no te va a servir de nada tener un plan bien elaborado, bien bonito en papel si no ha sido puesto a prueba. Lo más importante dentro de la gestión de continuidad del negocio es que los planes de continuidad sean probados. De nada sirve todo documentado, definir los responsables, contar con tecnología de respaldo si no se hacen pruebas para determinar que las actividades que están ya definidas para responder ante una emergencia son las adecuadas para la organización. Si bien el estándar del que hablábamos ahorita es único, la forma en que se desarrolla y en que se aplica es diferente a cada organización porque va en concordancia con sus procesos internos. Pues bien, ahora ya lo sabes. Un plan de continuidad del negocio requiere de inversión de tiempo, de recursos humanos, tecnológicos, financieros. Hay que meterle. Se va modificando conforme cambian también las amenazas y busca mantener la operatividad en un nivel mínimo aceptable. No es un trabajo de una sola persona. Lo más recomendable es hacerlo con apego a un estándar internacional como ISO 22301. De esta manera puede ser auditado por un externo y la compañía puede ser certificada.
Ahora bien, toma en cuenta que al momento no es una obligatoriedad para todas las empresas tener esa certificación, pero sí es una ventaja competitiva y manda un mensaje de certeza a sus clientes. También tú lo puedes aplicar a tu favor cuando tienes proveedores que te digan cuáles son sus planes de continuidad para que puedan seguir proveyendo el servicio sin interrupciones. De este modo la cadena de continuidad pues se va fortaleciendo. Te recomiendo mucho investigar más sobre el tema, sobre ISO 22301. Hay muchos cursos, tutoriales e información de alto valor en la red. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Continuidad del negocio busca garantizar que las operaciones más críticas sigan funcionando de tal forma que los clientes no se vean afectados, pero siempre garantizando la seguridad de las personas, proteger ante todo la vida humana, el medio ambiente, las regulaciones legales. Trabajar bajo un estándar como ISO 22301 no solo permite a las organizaciones demostrar a sus clientes y a las autoridades que están llevando buenas prácticas, también es una forma de generar seguridad y prevención en empresas. Soy José Luis Prieto, me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor, si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.